¿Sí? Bien, chicos, ¿qué tal? Ya estamos en la semana 17, bien, lo que corresponde a los temas de ecología. Ya la siguiente semana estamos finalizando. Creo que esta semana hay examen de San Marcos, bien. Así que cualquier duda, cualquier consulta, igual si nos sobra tiempo, por favor de hacerla, sino aprovechar correctamente la plataforma multichat. Bien, ya estamos a las últimas. Bien, chicos, entonces, hablando de ecología. ¿Qué viene a ser la ecología? Esto nos lleva a recordar al señor Ernest Henrik, bien, Philip August Haeckel, o básicamente Ernest Haeckel, quien fue el que acuñó el término ecología, bien, donde ecos significa casa, haciendo referencia a lo que viene a ser la tierra, y logía, logos, lo que viene a ser un estudio, bien, un estudio de la casa, un tratado sobre la casa, un estudio sobre el ambiente, bien, que sostiene a los seres vivos, bien. Según Haeckel, bien representa la interdependencia que va a nacer entre los seres vivos y su medio ambiente. Y es lo que va a estudiar la ecología, básicamente a los ecosistemas desde el nivel poblacional. Dentro de los ecosistemas, a la ecología le interesa estudiar, por ejemplo, lo que viene a ser una sucesión ecológica, cómo es que los ecosistemas van cambiando, bien, de acuerdo al paso del tiempo, de acuerdo a algunos fenómenos que pueden existir o interacciones con los animales que pueden lograr alterar al ecosistema y también de acuerdo al equilibrio ecológico, qué tan fácil es que el ecosistema se altere y regrese a un punto de equilibrio, como por ejemplo, hay ecosistemas donde constantemente hay incendios forestales, pero estos rápidamente pueden regresar a lo que era el anterior, al punto de equilibrio, mientras que otros ecosistemas con una pequeña intervención humana quizás pueden verse fuertemente alterados. Entonces, el equilibrio ecológico, la capacidad de resistencia que tengan los ecosistemas, también es punto de interés de la ecología. También entender lo que viene a ser el flujo de materia y energía en las cadenas tróficas, bien desde las plantas que empiezan a aprovechar la energía solar y la van transformando en otros tipos de energía, energía química, por ejemplo, para que el resto de seres vivos lo pueda aprovechar. Y eso corresponde a las leyes también de la termodinámica. Dentro de un ecosistema, nosotros siempre vamos a encontrar dos partes. Buenos días, chicos. Lo que viene a ser el biotopo. Profe, ¿qué es biotopo? Me confundo. Acuérdate que topo hace referencia a los suelos. Bien, técnicamente es suelo. Biotopo, que se refiere al medio, bien, la parte abiótica. No, chicos, tranquilos, solamente estoy con la primera etapa. Bien. Y la biocenosis, bien, que viene a ser a los seres vivos. ¿Ok? Entonces, dentro de un ecosistema vamos a encontrar esas dos partes, biotopo como el medio que sostiene a los seres vivos, el suelo, el agua, todo eso, y la biocenosis como los propios seres vivos que están interactuando entre ellos y también con el propio medio. Dentro del biotopo nos interesa, por ejemplo, la parte físico-química, bien cómo es que están interactuando, por ejemplo, los vientos, los cambios de temperatura, que son temas físicos, como también los compuestos, como por ejemplo ahí tenemos a los ciclos biogeoquímicos, bien, el ciclo del nitrógeno, del CO2, perdón, del carbono, del azufre, ¿bien? Del fósforo, en la parte del medio los suelos, el agua, el aire, los cambios de temperatura, entre otros. En cuanto a la biocenosis, a los seres vivos, nosotros lo vamos a estudiar desde niveles poblacionales. Y digo desde porque no solamente se limita, pero esta es la base. Bien, desde niveles poblacionales. La ecología no estudia a nivel individual. Bien, puede estudiar poblaciones, que es lo básico, comunidades o ecosistemas directamente. Bien, dentro de las poblaciones vamos a estudiar cómo es que éstas van a ir variando a lo largo del tiempo. Y esto se refiere a la tasa poblacional, la natalidad que tenemos dentro de una población, la inmigración, mortalidad e migración. O también las relaciones que existen dentro de la misma especie, dentro de sí, perdón, entre especies o intra, bien, dentro de la misma, porque acuérdate, puede ser una sola población, entonces ahí solamente existen relaciones intraespecíficas o pueden ser varias poblaciones, una comunidad, y ahí existen relaciones interespecíficas. Bien, entonces todos estos puntos los vamos a tratar en la clase de hoy. Y empezamos con lo básico, con una población. Ya desde la primera semana les enseñé cómo definir a una población y cómo reconocer, porque es pregunta clave que te coloquen varias alternativas e identifiques cuál de ellas bien corresponde a una población. Recordar, está conformado por individuos de la misma especie. Estos individuos ocupan un mismo espacio, bien, en un mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, tener muy en cuenta estas tres características para poder ubicar a la población que nos indican. Por ejemplo, chicos, pregunta, ¿verdadero o falso?
¿Será ejemplo de población los perros de Lima del mes de octubre del año 2017? ¿Es un ejemplo de población? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Los perros de Lima de octubre del 2017. Por supuesto que sí. Perros, bien, esa terminología perro solamente abarca a canis familiaris, misma especie, mismo espacio, mismo tiempo. Pero con la misma idea te pueden colocar lo siguiente. La población de aves guaneras de la isla San Lorenzo, bien, en el verano del 2020. ¿Será ejemplo de población? Bien. Las aves guaneras, bien, de la isla de San Lorenzo, del verano del 2020. ¿Será un ejemplo de población? La raza es muy distinta a la especie, está por debajo. Bien, tenemos razas o tribus, pero siguen siendo, a pesar de cualquier raza, sigue siendo la misma especie. En el caso que te digan aves guaneras, no especifica, porque aves guaneras tenemos varias especies dentro de ese término. Pelícanos, gaviotas, albatros, piqueros. Entonces, ten mucho cuidado con esas terminologías. A veces te lo pueden colocar directamente como una especie, pero en otros casos no. ¿Bien? Perros es un término que únicamente que ubica a canis familiaris. Bien, otros términos, por ejemplo, decirte peces, decirte aves, bien, decirte reptiles, es muy genérico. Entonces, tener mucho cuidado. Bien, población, misma especie, mismo espacio y mismo tiempo. Y también ten cuidado con esto porque algunos se olvidan del tiempo y, por ejemplo, te colocan que ustedes, digamos, se matriculan. Supongamos que no ingresan. Bien, no le estoy echando mala leche. Supongamos que no ingresan. El siguiente ciclo se matricula. Pregunta, ¿serían la misma población? No, por supuesto. A pesar de ser la misma especie, ocupar el mismo espacio, ya no comparten el mismo tiempo, están diferenciados por dos ciclos. Bien, por lo tanto, ya no es la misma población. Bien, entonces tener en cuenta estos tres términos, bien, para poder definir a una población. Ahora, a la ecología le interesa también entender cómo es que las poblaciones van variando a lo largo del tiempo, sobre todo, y del espacio. Bien, y eso nos referimos con la tasa poblacional o también se lo conoce, bien lo van a encontrar, con el nombre de dinámica de poblaciones. Si uno de los términos no coincide, uno de los términos varía, ya no es la misma población. Así de simple. Correcto. Por ejemplo, a todos ustedes los puedo llevar a la puna, bien, son la misma especie en el mismo tiempo, pero ya no es el mismo espacio, son poblaciones distintas, bien, bajo condiciones distintas. Ok, chicos, entonces, a la población, para poder entender cómo es que va variando, podemos calcular la tasa o hablamos directamente de la dinámica de poblaciones. Y esta tasa es una fórmula bastante sencilla que está, por un lado, bien, las cosas que aumentan a la población, la natalidad y la inmigración. Bien, esto va a hacer que la población aumente, que la población sume. Y por otro lado, le quitamos lo que resta a la población, la mortalidad y la emigración. Mucho cuidado con estos términos, que a veces un poco de lenguaje, un poco de dislexia en el momento te pueden fallar. Inmigración de emigración. Bien, inmigrantes, los que llegan, emigrantes, los que se van. Entonces, cuando tú calculas la tasa, bien, de una población, vas a obtener tres tipos de resultados. La tasa puede salir positivo, mayor que cero. Significa que la población está creciendo. Profe, si tengo una tasa 1 que me sale más 7 y otra tasa para una población 2 que me sale más 3, ¿quiere decir que una crece y otra no? No. Ambas son positivas, ambas poblaciones están creciendo, solamente que una lo hace más rápido respecto a otra, pero ambas crecen. Si la tasa te sale igual a cero, significa que la población, bien el número, la dinámica, se mantiene constante. Si la tasa te sale menor a cero, quiere decir que la población está decreciendo. Bien, entonces tú puedes obtener cuando te piden comparar dos poblaciones, que también es otra pregunta clásica. Por ejemplo, tasa 1, tasa 2, se refiere a población 1, población 2.
Puede que una de ellas te salga 0 y la otra te salga -5. ¿Qué significa? Que la población 1, bien cuya tasa es 1, esa población no está variando a lo largo del tiempo, mientras que la población 2 se encuentra decreciendo. Bien, aquí te importa el signo. Ahora, si quieres saber si lo hace más o menos rápido, ahí recién te importa el número. Bien, signos positivos crecen, negativos decrecen. El número indica qué tan rápido, qué tan lento lo hace. Y no creo que se confundan en las matemáticas, señores. Recuerden que -7 es mucho menor que -5. Bien, significa que si por ahí tengo una población 3, por si acaso, que tiene -7, este -7 está decreciendo más rápido que el -5. Bien, números enteros, chicos. Ok, entonces eso es respecto a las poblaciones. Pero hablando directamente de los ecosistemas, bien, no olvidar, los ecosistemas van a tener a varias poblaciones, no solamente interactuando entre sí, sino también interactuando con el medio ambiente, bien, con el llamado biotopo. En la biocenosis, por supuesto, donde están los seres vivos, la interacción va a ser bastante variada. Principalmente encontramos la de depredador-presa, bien, que es lo más común, pero también vamos a encontrar otras interacciones que ya más adelante los vamos a mencionar. Cuando estos organismos empiezan a interactuar con su medio ambiente y a su vez el medio ambiente interactúa con ellos, bien entre ambos se pueden modificar, ahí ya estamos hablando de las relaciones entre ambos y a eso se conoce como un ecosistema. Si únicamente me colocan en la pregunta relaciones entre seres vivos, bien, donde no involucra al ecosistema, al medio ambiente, perdón, eso se refiere o a poblaciones o a comunidades. Bien, si tengo una especie o tengo varias. Bien, mientras no me coloque en las interacciones con el medio ambiente, no estoy hablando de ecología, perdón, de ecosistemas. Bien. Profe, me mareó, para que entiendas. Las poblaciones únicamente pueden tener interacciones entre ellas. Bien, entre ellos pueden agruparse para reproducirse, pueden competir por hembras, pueden competir por territorios. Todo esto que tu perrito marca siempre su espacio, bien, todo eso normal. Compiten entre ellos. Entre distintas poblaciones también pueden competir. Por ejemplo, estas aves compiten contra otras aves para consumir a los peces. Entonces, ahí tenemos interacciones todavía entre seres vivos, pero eso ya habla de comunidades. Bien, ya son distintas poblaciones, ya son comunidades. Pero cuando estas interacciones ya afectan al medio ambiente y viceversa, el medio ambiente también condiciona a los seres vivos, recién ahí estamos entrando a ecosistemas. Bien, entonces tenemos interacciones únicamente entre seres vivos a nivel poblacional, a nivel de comunidades y interacciones entre los seres vivos y su medio ambiente. Y eso ya a nivel ecosistémico. Bien, ¿se entiende esta parte, chicos? ¿A alguien le quedó alguna duda? Bien, para poder avanzar tranquilos. ¿Todo ok? Ahora, dentro de un ecosistema existen factores que van a alterar bien a los seres vivos y tenemos factores abióticos, bien como por ejemplo de abajo hacia arriba tenemos la presencia de calor. Los distintos niveles de calor van a permitir que existan distintos tipos de ambientes, ambientes muy cálidos, ambientes muy fríos, y frente a eso los seres vivos van a empezar a adaptarse o a cambiar de ambientes. Algunos logran adaptarse a los climas cálidos, a los climas fríos, otros simplemente migran cuando viene la temporada fría o la temporada calurosa. El calor también está relacionado con la intensidad de luz, ya que todo esto proviene del sol, pero también hay zonas en las cuales la intensidad de luz va a generar una gran proliferación de plantas y debajo de estas empiezan a aparecer sombras donde encontramos a otro tipo de seres vivos. Bien, también la luz se refiere a las alteraciones entre lo que viene a ser la parte diurna y la parte nocturna, que para nosotros es muy común, una relación de 12-12 o 14-10, pero por ejemplo en las zonas más hacia los polos, hay semanas, hay meses de únicamente luz y meses de únicamente oscuridad. Y esto también va a alterar a las poblaciones, a los diferentes organismos que habitan. El viento, que viene a ser la, producto del calor, bien, es el flujo térmico que ocurre a nivel de las superficies, también va a alterar lo que viene a ser el comportamiento de muchas poblaciones, como por ejemplo, gracias a los vientos, tenemos el sistema de afloramiento. Bien, el viento retira las aguas superficiales y las aguas de fondo suben, bien, frente a ese espacio, trayendo consigo nutrientes y modificando bien la producción de fitoplancton, por ejemplo.
El aire, por otro lado, viene a ser la composición de moléculas que nosotros encontramos, bien, en este espacio conocido como atmósfera. Recordar que a nivel superficial, a nivel del mar, vamos a encontrar la presión de una atmósfera con la composición exacta de gases que nosotros nos hemos acostumbrado a respirar. Bien, pero a medida que vamos ganando altura, la composición de gases, la misma presión va disminuyendo, con lo cual, digamos que en un espacio, en un pequeño cubito, teníamos 18 moléculas de oxígeno, pero ahora la presión ha disminuido y en este cubito ya no tenemos 18, tenemos 6. Cada vez que respiramos sentimos esa falta de oxígeno, por lo tanto tenemos que respirar más o tendemos a marearnos, ¿bien? Esto también muchos animales han logrado adaptarse a condiciones de superficies marinas, ¿bien? O a condiciones de altura. El agua también, por supuesto, es un gran limitante para la vida. Bien, la gran mayoría de vida siempre va a estar cerca a una fuente de agua, cerca a los ríos, a los lagos, a los mares. Bien, más del 40% de la población humana se localiza cerca a una fuente de agua. Los minerales del suelo también, que son bastante buenos en parte para lo que vienen a ser las plantas, que luego una vez que lo aprovechan, luego siguen los herbívoros, los carnívoros, pero también hay minerales que pueden ser muy perjudiciales, minerales radiactivos, como por ejemplo el cobalto, o suelos cargados de plomo, suelos cargados de carbón, lo cual impide que muchos seres vivos puedan desarrollarse. Bien, entonces estos son factores abióticos que van a alterar a los ecosistemas. Dentro de los factores bióticos, por supuesto, los seres vivos también alteran a los ecosistemas. De los más grandes, los animales. Bien, los animales, por ejemplo, al momento que empiezan a consumir las plantas, empiezan a hacer túneles, empiezan, por ejemplo, los castores a hacer pequeñas presas, van a alterar a todo un ecosistema. Las plantas, por supuesto, aprovechan cualquier espacio para poder desarrollarse, lo cual implica que también sus raíces se extienden por debajo, alterando al propio ecosistema. Los microorganismos, que a pesar de que nosotros no somos muy conscientes de su presencia, porque son microorganismos, son bastante microscópicos, estos microorganismos son los que más alteran cualquier ecosistema. Los virus como tal pueden alterar a los seres vivos directamente, pueden hacer que muchos mueran rápidamente, lo cual significa un incremento de carga, ¿bien? Para el ecosistema. Las algas, las microalgas, por ejemplo, pueden generar los llamados bloom, los procesos de eutrofización, en los cuales las aguas se vuelven verdosas y luego todo el ecosistema falla. Las bacterias, que siempre están presentes con todos los seres vivos, con todos los ecosistemas, y son los primeros colonizadores. En cualquier tipo de superficie en donde va a existir vida, primero han llegado las bacterias, por si acaso, aunque aquí lo vamos a tratar a nivel de plantas, que es lo que más observamos. Los hongos, por otro lado, importante para los ecosistemas, al igual que las bacterias, para poder redistribuir, para poder regresar los nutrientes, bien, al ciclo, a los ciclos biogeoquímicos. Entonces, tenemos factores bióticos y abióticos que van a alterar, bien, a los ecosistemas. Y ahora nos metemos un poco a lo que vienen a ser los ciclos biogeoquímicos. ¿Bien? Bueno, primero, antes de eso, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro con población, ecosistemas, los propios factores? En la parte de factores te pueden colocar todo un caso y reconocer cuál es el factor que está alterando el ecosistema. Bien, así que tener en cuenta las funciones de cada uno de ellos, sobre todo los abióticos. Bien, vamos con los ciclos biogeoquímicos. El término ciclo significa que todo este proceso es cíclico, se va a repetir constantemente, con lo cual no importa dónde empieces, vas a regresar a ese punto. Bien, hablemos del ciclo del carbono. Empezamos, bien, con las plantas, ¿ok? Vamos a empezar con las plantas y vamos a regresar acá. Las plantas tienen la capacidad de poder capturar el carbono que se encuentra en la atmósfera, el llamado CO2, y mediante el proceso fotosintético convertir ese carbono inorgánico en un carbono orgánico. Bien. Recordar, chicos, el CO2 es importante a nivel atmosférico, ya que la presencia de CO2 permite mantener una temperatura constante. Bien, si no hubiese CO2 para nada, uno, las plantas no tendrían cómo nutrirse, y dos, la Tierra se congelaría rápidamente, ya que es un gas de efecto invernadero.
Una vez que las plantas fijan bien cualquier tipo de compuesto, y lo vamos a ver en todos los ciclos, el resto de los organismos puede aprovecharlo. Aquí el resto de seres vivos, empezando con los herbívoros, luego los carnívoros, luego los siguientes carnívoros, carroñeros, van a poder aprovechar el carbono. Bien, aquí están los seres vivos aprovechando ese carbono orgánico. Estos seres vivos regresan parte del carbono a la atmósfera mediante los procesos de respiración, al igual que lo hacen las plantas. Bien, las plantas también respiran durante las noches liberando CO2. Los seres vivos, al momento que producen sus desechos, también liberan carga de carbono al suelo y también cuando fallecen, bien, se llevan ese carbono al suelo. Entonces, por aquí tenemos fijación del carbono, bien, lo cual luego se puede convertir en fósiles y combustibles, bien de origen fósil. Estos seres vivos, perdón, el carbono, cuando ya es aprovechado directamente de los seres vivos, directamente del carbón, bien, va a ser nuevamente liberado a la atmósfera. Podemos usar las maderas como un medio de combustible, podemos aprovechar el carbono de naturaleza orgánica para poder combustionarlo y aprovechar esa energía, bien, con lo cual regresa nuevamente a la atmósfera para que sea recapturado por las plantas. Y regresamos otra vez a las plantas. Bien, cumplimos el ciclo. Pero actualmente, ¿qué está pasando? Nosotros, bien, a la Tierra le ha llevado millones de años poder fijar gran cantidad de carbono atmosférico que había sido expulsado por los volcanes, bien, poder fijarlo en el suelo, bajo los animales, bajo la forma de las plantas, y esto entra bajo la forma de combustibles fósiles, petróleo, los gases, bien. El ser humano, en todo su proceso de desarrollo, ha encontrado un buen uso de estos combustibles fósiles, con lo cual los niveles de CO2, sobre todo estos, han sido liberados en gran cantidad. Y este sobreincremento de CO2 está alterando todo el ciclo del carbono, ya que está produciendo aumentos de temperatura. Las plantas están felices aprovechando gran cantidad de CO2 mientras sea viable, porque también se saturan. Pero ese carbono orgánico en exceso, muchos animales no lo están aprovechando, ya que están falleciendo por problemas térmicos. Bien, nosotros hemos sido los autores, bien, que han alterado el ciclo del carbono. ¿Debido a qué? A la liberación en exceso, bien, del CO2, del carbono al atmosférico, y las plantas no pueden fijar a esa velocidad, con lo cual el carbono a nivel atmosférico se sigue acumulando. Recordar, chicos, que en épocas preindustriales los niveles de carbono oscilaban las 300 partes por millón, en otras palabras 0,03%, bien, 330 ppm, y actualmente nosotros tenemos una cantidad de 420 ppm. Si llegamos a 540 ppm, vamos a ocasionar un desastre ecológico, y eso no está más allá de los de aquí a 20, 30 años, ¿bien? Pero eso es tema de la siguiente semana, cuando hablemos de recursos. Tenerlo en cuenta, chicos, estamos alterando el ciclo del carbono. Luego tenemos al ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es básicamente, bien, principalmente bacteriano. Bien, son las bacterias las que intervienen en todo ese ciclo. Aquí vamos a empezar con el nitrógeno atmosférico, el cual se encuentra en un aproximado de un 78%, bien, libre en la atmósfera. Profe, ¿nosotros respiramos nitrógeno? Sí. Al momento que respiramos los gases, el 78% de estos gases es nitrógeno, bien, pero no interactúa con nosotros. Es una molécula que ni entra ni sale, entonces no hay problema, a menos que seas un buzo, donde ahí sí el nitrógeno va a empezar a entrar por la presión misma. Bien, pero es un tema aparte. Los que se encargan de poder atrapar este nitrógeno y en la primera etapa son las bacterias que van a hacer el proceso de fijación del nitrógeno. Bien, van a fijar el nitrógeno hacia la forma de NO3. Pregunta, chicos, ¿esto qué es? NO3. Química, señores, química básica. Nitrato. ¿Bien? Las bacterias tienen la capacidad de fijar directamente hacia nitrato, pero también lo van a hacer hacia NH4 o NH3, bien, el famoso amonio. ¿Bien? El NH4 es el amonio, por si acaso. El NH3 es amoníaco. ¿Bien? Pongámoslo por aquí. Entonces, la primera etapa es la fijación bacteriana, lo cual puede ir directamente hacia la forma de nitratos, lo cual ya las plantas lo aprovechan, o hacia la forma de amonio, ¿bien? Fijación del nitrógeno.
Otra etapa que también hacen las bacterias y tiene que ver con los animales muertos, con las plantas muertas, viene a ser la amonificación. Bien, aquí están los descomponedores que nuevamente lo convierten a amonio. Una vez que está bajo la forma de amonio, algunas bacterias van a realizar el proceso de nitrificación, de cambiar de la forma de amonio a la forma de nitrito y luego de la forma de nitrito a la forma de nitratos nuevamente. Bien, este es un nitrito. ¿Por qué bajo la forma de nitratos? Porque es la única forma, chicos, eso sí, grábenselo, es la única manera en que las plantas tienen la capacidad de absorber el nitrógeno. Bien, cuando hay presencia de nitratos, recién ahí las plantas lo aprovechan. Y una vez que las plantas lo tienen, van a pasar ese nitrógeno a todos los animales. Una vez que las plantas y animales mueren o también a través de la orina, regresan esos compuestos nitrogenados al suelo para que las bacterias nuevamente lo conviertan en amonio y otra vez sean nitrificadas. Bien, entonces ahí está el proceso de nitrificación. También ocurre que las bacterias aprovechan estos nitratos, bien que están presentes en los suelos, y los regresan hacia la forma atmosférica en un proceso conocido como la desnitrificación. Bien, y así se completa el ciclo, principalmente bacteriano. Entonces, chicos, nosotros empezamos con lo que viene a ser el nitrógeno atmosférico, el nitrógeno molecular, el N2, y en los procesos de fijación y amonificación, bien, vamos a convertirlo principalmente en amonio, el NH4, o en amoníaco, NH3. Bien, principalmente en esto. Mediante los procesos de nitrificación vamos a coger al amonio, al amoníaco, y lo vamos a transformar primero en nitritos, bien, el NO2, y luego bajo la forma de nitratos, el NO3. Recién bajo la forma de nitratos, las plantas lo aprovechan y completa el ciclo los seres vivos. Las plantas, junto con, bueno, los seres vivos en general, ¿cómo es que los regresan? Plantas y animales. Cuando mueren, cuando orinan. Bien, son excreciones ricas en nitrógeno. Todo ese nitrato que regresa al suelo va a ser desnitrificado para volverlo a la forma de nitrógeno molecular, el N2. Bien, entonces chicos, el ciclo del nitrógeno es principalmente bacteriano. Profe, ¿hay plantas que fijan nitrógeno? Por ahí escuché alguna vez acerca de las legumbres, las leguminosas. No, no es que exactamente la planta tenga la capacidad de fijar nitrógeno, sino que las plantas a nivel de raíces están en simbiosis, bien con unas bacterias, las cuales van a poder fijar ese nitrógeno que estas plantas necesitan. Bien, tengan mucho cuidado, todo el ciclo de nitrógeno principalmente es a cargo de bacterias. Y ahora les pregunto, chicos, nosotros, ¿en qué moléculas, en qué compuestos usamos el nitrógeno como seres vivos? El carbono no hace falta decirlo, pero con el nitrógeno sí. ¿En qué compuestos vamos a encontrar gran cantidad de nitrógeno? Ideas, chicos, ¿en qué moléculas orgánicas están presentes los nitrógenos? ¿Para qué requerimos nosotros nitrógenos? Bueno, proteínas, ¿bien? Los llamados aminoácidos, NH2, ¿bien? Y también lo vamos a encontrar en los ácidos nucleicos, las bases nitrogenadas. Bien, son dos compuestos que van a emplear bastante, gran cantidad de nitrógeno, y es por eso que nosotros lo necesitamos, bien, por parte de las plantas. Bien, nuestra dieta, cuando absorbemos nitrógenos, van a formar gran cantidad de proteínas, bien, los aminoácidos y los ácidos nucleicos a nivel de las bases nitrogenadas. Bien, ok, continuamos. Luego tenemos al ciclo del azufre, el cual no es muy estudiado, no es muy, digamos, conocido, pero es igual de importante. Vamos a empezar con el azufre a nivel atmosférico, el llamado SO2. Bien, bajo la forma de SO2, por si acaso química básica, se le conoce con el nombre de dióxido de azufre.
El azufre, ¿cómo es que llega a los suelos? ¿Cómo es que se va a transformar en SO4? Esto puede ser por reacciones directas de los gases interactuando con minerales o principalmente a través de lluvias, bien, con lo cual precipita el dióxido de azufre a la forma de SO4, también conocido como sulfatos. Estos sulfatos van a ser aprovechados directamente por las plantas, ¿bien? Estos sulfatos, por ejemplo, el azufre necesario para los enlaces a nivel proteico, para los enlaces a nivel de otras cadenas, bien, los puentes disulfuro, muy importantes, pero también estos sulfatos pueden precipitar bajo la forma mineral, formando depósitos sedimentarios, bien, de lo que viene a ser sulfato. Una vez que las plantas lo aprovechan, el resto de la cadena trófica lo va a aprovechar. Ahí entran los animales y luego los microorganismos que también van a descomponer estos azufres bien a la forma de H2S o directamente el sulfato, bien, mediante algún tipo de bacteria de tipo vibrio en este caso, también lo descompone a la forma de H2S. Ese H2S se conoce como el sulfidrio, bien, o ácido sulfídrico. Bajo la forma de ácido sulfídrico también pueden ser aprovechados por bacterias, bien, las sulfobacterias que lo regresan a la forma de azufre directamente y luego pueden pasar nuevamente a la forma de sulfatos para que nuevamente sean aprovechados por las plantas o pueden precipitar formando sulfuros metálicos, bien, los cuales van a ser poco a poco acumulados dentro de la Tierra y regresan a la atmósfera mediante explosiones volcánicas principalmente, combustión minera, meteorización, volcanismo, la propia industria al momento que va liberando algunos compuestos en busca de minerales puede hacer que el azufre simplemente vaporice, bien, o procesos de erosión. El ácido sulfídrico también puede regresar a la atmósfera bajo la forma de DMS. Profe, ¿qué cosa es DMS? El dimetilsulfuro. Bien, se transforma en dimetilsulfuro y luego simplemente volatiliza, regresando nuevamente a la parte atmosférica. Bien, la parte del azufre, chicos, no es muy conocido, ya que intervienen, digamos, procesos principalmente geológicos, en lo que viene a ser, por ejemplo, la precipitación, la mineralización, los procesos como combustión, meteorización, pero es importante también la presencia de azufres en los llamados puentes disulfuro, como los principales compuestos, ¿bien? Para que una vez que las plantas lo aprovechan, estas la pasen al resto de la cadena trófica. Los ácidos sulfídricos bastante peligrosos, pero también importantes porque algunos organismos, bien las sulfobacterias, pueden trabajar con estos compuestos y lo van a hacer sobre todo en lugares donde no hay presencia de oxígeno, bien empleando el azufre, bien como el aceptador de electrones. Bien. Por último, tenemos al ciclo del fósforo. Mientras que los tres ciclos anteriores implicaban partes a nivel de la atmósfera, el ciclo del fósforo es un ciclo netamente terrestre, ¿bien? Y también parte marino, pero no lo vamos a encontrar en la parte atmosférica, no tiende a formar gases. El fósforo es un elemento limitante para las plantas. ¿Y a qué me refiero? Que las plantas cuando encuentran fósforo rápidamente lo van a aprovechar, ¿bien? De ahí que muchos agricultores empleen abono a base de fosfatos para que las plantas rápidamente puedan crecer. Bien, entonces, empezamos con las plantas, plantas y cultivos. A las plantas nosotros vamos a agregarle fosfatos mediante procesos de fertilización o lo pueden aprovechar directamente de los suelos, bien, aquí puede haber presencia de minerales de fósforo y las plantas van a crecer. Una vez que las plantas lo presentan, estos lo pasan al resto de la cadena trófica, se refiere a los animales, bien, mediante los procesos de alimentación. Los animales van a regresar esos fosfatos al suelo a través de la excreción, a través de los abonos o cuando fallecen. Ahí los microorganismos aprovechan nuevamente los fosfatos y regresa a los suelos. Entonces, completaste por este lado el ciclo de las plantas, bien, a los animales, de los animales al suelo, del suelo nuevamente a las plantas. Pero a veces también ocurre que los fosfatos van a ser llevados hacia los ambientes marinos a través de la escorrentía, que se refiere a las aguas subterráneas, bien, que llegan hacia los mares. Ahí ingresan los fosfatos y aquí nuevamente las algas van a aprovechar a estos fosfatos para empezar a crecer. Una vez que las algas lo aprovechan, como las plantas marinas que estarían por acá, luego los peces, el plancton nuevamente lo vuelve a aprovechar
Estos peces pueden ser consumidos por otros peces, generando aquí un pequeño ciclo, bien, de lo que viene a ser fosfatos, pero cuando los peces fallecen, bien, van hacia los fondos, aquí encontramos descomponedores y encontramos que también los restos se van acumulando bajo la forma de fosfatos, bien. Aquí también se completa otro ciclo a nivel de los suelos. También ocurre que muchos peces son capturados por aves, ¿bien? Y las aves van a regresar los fosfatos, ya sea cuando mueren o cuando hacen sus deposiciones, ¿bien? El llamado guano. Y otra vez el fosfato regresa a los suelos, ¿bien? Por aquí también completas otro ciclo del fosfato. Entonces, chicos, se dan cuenta, los fósforos, bien, básicamente son ciclos terrestres, van a estar presentes en la tierra y es un elemento limitante para el crecimiento de plantas. Cuando hay un exceso de fósforo, como por ejemplo cuando nosotros liberamos los desechos directamente de los desagües a los ríos, van a notar que estos ríos rápidamente se vuelven verdes, las plantas lo aprovechan, pero este bloom, esta formación de plantas, sobre todo de algas, va a generar que luego el río se vuelva completamente cristalino porque ha generado mucha toxicidad. Igual ocurre con los vertederos, cuando los residuos llegan a las zonas marinas, ahí se libera gran cantidad de fosfatos y en estos puntos las aguas se vuelven verdosas en un inicio, pero luego debido a la alta toxicidad todos los organismos fallecen. Bien, bien chicos, entonces estos serían los 4 ciclos biogeoquímicos, bien, que les pueden consultar. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Bien. Por último, mencionarles un ciclo que es básicamente el más conocido, el famoso ciclo del agua. Bien, recordar que podemos iniciar en cualquier punto. Empezamos, por ejemplo, con la infiltración. Esto es lo que le he mencionado que se conoce como escorrentía. Bien, el agua que no circula de manera superficial, sino que circula por debajo del suelo. Bien, aquí algunas plantas lo pueden aprovechar mediante la formación de raíces para capturar, pero siempre la escorrentía es mayor y termina llegando hacia los mares. También llega el agua a través de los ríos, a través de algunas desembocaduras o, por ejemplo, formando las presas, bien, para aprovechar la energía de esta. Una vez que llega al mar, bien, aquí ocurre un proceso que comúnmente se conoce como evaporación, bien, pero es un término bastante duro si hablamos de la parte química. Pregunta, chicos, para que el agua evapore, para que realmente evapore, vaporice, ¿a qué temperatura debe estar a una atmósfera de presión? ¿Cuál es la temperatura de ebullición del agua para que cambie de una fase a otra? Sin miedo. 100 grados, correcto. ¿Los mares llegan a 100 grados para que realmente evapore el agua? ¿Para que pueda vaporizar? La respuesta es que no. Bien, pero aún así el agua sí sale de los mares, bien, formando vapor de agua. Y es el mismo proceso que implica que nuestra ropa seque. No es que el agua caiga porque tú lo tiendes por acción de la gravedad, sino que las moléculas también van a vaporizar, pero no por acción de 100 grados de temperatura, sino por otro proceso que ya deben conocer, chicos, que se conoce como volatilización. Proceso de volatilizar. Bien, ¿a qué se refiere? Recuerda que, chicos, que cuando tenemos moléculas de agua, bien, estas moléculas de agua están interactuando entre sí, están unidos mediante los llamados puentes hidrógeno, bien, interactúan con las moléculas que se encuentran por debajo, pero las que se encuentran en la capa superficial, digamos que no tienen tanta fuerza de interacción como una molécula que se encuentra debajo rodeado. Frente a eso y a un aumento de vibración mediante la temperatura, estas moléculas se pueden desprender y empiezan a volatilizar. Es por eso que no solamente para el agua, sino para muchos líquidos, como por ejemplo el alcohol. El alcohol rápidamente volatiliza porque no necesita mucha temperatura para poder separarse. Gracias a esto también las plantas pueden realizar el transporte a través del xilema, porque a nivel de estomas las moléculas de agua volatilizan y simplemente se convierten en vapor, se libera. Bien, entonces chicos, volatilización o términos generales vaporización. Bien, cuando se convierte en vapor se van a formar las nubes, bien, llegando al proceso de condensación.
en los cuales las moléculas de agua se van agrupando entre sí, van formando las nubes, tienen una cierta textura, entre comillas, pareciese medio esponjoso, pero realmente no lo es básicamente húmedo cuando tú pasas la mano, y estos procesos de condensación, estas nubes, cuando encuentran las temperaturas adecuadas, van a precipitar, completando de esta manera el ciclo del agua, formando nuevamente lo que viene a ser los ríos. En algunos casos precipitan bajo la forma sólida de copos de nieve, quedando luego atrapados en los glaciales, los cuales también al momento que llegan las épocas cálidas, se derriten y regresan a los océanos. Actualmente, chicos, nosotros, gracias al aumento de temperatura que estamos sufriendo, también estamos alterando el ciclo del agua, permitiendo que los grandes glaciales empiecen a derretirse, bien, en un proceso conocido como la fusión, bien, la fusión de los glaciares, aumentando el caudal de los ríos, aumentando la escorrentía. Y adivinen qué, muchas de las plantas nosotros las hemos talado, con lo cual al no haber raíces que absorban y reduzcan esta cantidad de agua que llega por escorrentía, una mayor cantidad es la que llega a los océanos, los cuales empiezan a subir de nivel. Profe, pero estos océanos también con acción de la mayor temperatura empiezan a evaporar. Así es, van a empezar a volatilizar rápidamente, con lo cual por ahora se mantiene, digamos, en cierto equilibrio, no aumenta tan rápido, pero está en aumento, formando una gran cantidad de nubes. Bien, estas nubes nuevamente van a generar un enfriamiento, con lo cual nuevamente precipita, pero poco a poco estamos alterando. No será una alteración, digamos, tan brusca como puede ser en esta imagen, pero poco a poco se está generando un aumento del nivel de las aguas, bien, a niveles oceánicos, que ya a futuro va a generar desastres. Bien, ok. Bien, chicos. Ahora, hablemos acerca de las cadenas tróficas o alimenticias. Recordar bien que todos los procesos energéticos, todos los procesos de captación de energía y también de materia empiezan a nivel de las plantas, bien son los organismos iniciadores de todo este flujo. Entonces, las plantas van a aprovechar la energía que proviene del sol, van a aprovechar la materia, bien que está presente en los suelos, y van a transformar todo eso, bien, en compuestos orgánicos que nosotros podemos aprovechar. Entonces, las plantas son considerados los productores o los organismos del primer nivel trófico. Productores. Aquellos organismos que aprovechen a las plantas directamente, en otras palabras, los herbívoros, van a estar ubicados en el segundo nivel trófico. Bien, también se le considera como un consumidor primario. Segundo nivel trófico, tenemos a los herbívoros. Aquellos que consuman a herbívoros van a estar ubicados en el tercer nivel trófico y se considera un consumidor secundario. En otras palabras, en el tercer nivel trófico tenemos a los carnívoros, bien, que consumen a los herbívoros. Profe, ¿existe un cuarto nivel? Sí, hay un cuarto nivel trófico. Y aquí involucra, como pueden ver aquí, al consumidor terciario, al carnívoro que consume carnívoro. Son 4 niveles tróficos. Luego también tenemos a un grupo llamado los carroñeros, aquellos que no consumen carne en descomposición, sino que consumen carne que recientemente ha muerto. Bien. Y por supuesto a los descomponedores, que principalmente vienen a ser bacterias. Descomponedores. Entonces, chicos, tener en cuenta esto. Bien, una cosa es hablar de niveles tróficos y otra cosa es hablar de los consumidores. Bien, puede parecerse, profe, consumidor primario, segundo, terciario, secundario, tercero, terciario, el cuarto. Sí, porque aquí solamente tenemos, digamos, en cadena. Pero, por ejemplo, si por aquí encontramos un águila que consume a la serpiente, ¿en qué nivel se encontraría? Un águila que consume a esta serpiente, ¿en qué nivel estaría? ¿En qué nivel trófico? Cuarto. Un cóndor. No, cóndor no, muy directo. Ustedes, si se comen al águila pensando que es un pollo a la brasa, ¿en qué nivel estarían? Si consumen al águila, cuarto. Así es. Si ustedes
en su ataúd son consumidos por ratas, ¿las ratas en qué nivel estarían? Como carroñero, ¿bien? Un animal recientemente muerto aprovechado por otro. Así es. Entonces, chicos, tener mucho cuidado con los niveles tróficos, ¿bien? No es que vayan pasando de uno a otro. Si es un productor, principalmente plantas, algas, ¿bien? Es el primer nivel trófico. Los herbívoros, directamente segundo. Para ellos dos no hay cambios. Pero con estos dos tener mucho cuidado. Primero, identificar si es un carnívoro que consume a herbívoros. Tercer nivel, o si es un carnívoro que consume carnívoros, cuarto nivel. Y en este, sobre todo en el cuarto nivel, puede haber una gran cantidad de organismos. Bien, por ejemplo, hay un insecto que se alimenta de hojas, por ahí viene otro insecto, una araña se come este insecto, ahí estaríamos del tercer nivel, carnívoro que consume herbívoro, pero esta araña lo consume, digamos, un cien pies. Carnívoro contra carnívoro, cuarto nivel. A este cien pies se lo consume un ave, cuarto nivel. A esta ave pequeña se lo consume un ave rapaz, cuarto nivel. A esta ave rapaz te lo consumes tú pensando que es pollo, cuarto nivel. Profesor, ¿y omnívoro como consumidor que come plantas y carne? Buena pregunta. Y va en la siguiente diapo, ¿bien? Y es lo que también quiero que entiendas cuando te coloquen este tipo de preguntas en admisión. Bien, va a ir en la siguiente diapo, ahorita para explicar. Entonces, para pasar a la siguiente diapositiva, también debemos entender lo que viene a ser el flujo de materia y energía. Bien, la materia básicamente es recompuesta al sistema gracias a los descomponedores. Bien, cuando los animales fallecen en cualquiera de los niveles, fallecen las plantas, fallecen los herbívoros, carnívoros 2, los descomponedores, las bacterias regresan, bien, la materia al ciclo. Pero ¿qué pasa con la energía? Aquí encontramos dos leyes básicas, bien, que tienen que ver con los flujos de energía. La primera ley de la energía, la energía no se crea ni se destruye, bien, solo se transforma. Cualquier compuesto energético que nosotros tenemos, por ejemplo, para poder realizar movimientos, para poder pensar, provienen de la energía solar, que las plantas pudieran aprovechar y transformarlo en energía química, que luego nosotros lo aprovechamos a través de los alimentos, a través de los enlaces, para transformarlo en energía cinética para poder movernos o energía eléctrica para poder generar impulsos eléctricos, por ejemplo. Entonces, la energía no se crea ni se transforma. Y luego encontramos a la segunda ley, ¿bien? Recordad que la energía no es, los pasos de energía no es 100% eficiente, como por ejemplo la ya famosa máquina de Carnot, sino que va a existir una pérdida de energía, una disipación de energía cuando pasa de un organismo a otro. Y esa pérdida de energía se limita a un aprovechamiento del 10%. También se conoce como la ley del 10%. Por ejemplo, si del flujo solar del Sol provienen 100.000 calorías de energía, bien, estas 100.000 calorías van a llegar a las plantas la aprovechan en la totalidad. Cuando los animales consuman a las plantas, ¿cuánta energía van a aprovechar? Solamente el 10%. Le quitas un cero y te quedan 10.000. Estos animales aprovecharon 10.000. Cuando venga el primer carnívoro y consuma este herbívoro, solamente aprovecha 1.000 calorías. Cuando llega el segundo carnívoro, 100 calorías. Cuando pasa a los descomponedores, por ejemplo, 10 calorías. Entonces, de las 100.000 calorías que las plantas aprovecharon en un inicio del sol, las bacterias, bien debido a los saltos tróficos, solamente han aprovechado 10 calorías. Bien, ha habido una reducción en cada salto del 10%. Entonces, tener esto en consideración, chicos, cuando les pidan calcular, bien, cuánto es la energía que pueden aprovechar ciertos organismos. De ahí que a nosotros nos convenga más consumir vegetales que consumir animales. Y en el caso de animales, nos conviene más consumir herbívoros, que tienen mayor concentración de energía, que consumir carnívoros, que tienen menor concentración energética. ¿Bien? Ya con todo esto podemos pasar, ahora sí, respondiendo a la pregunta, ¿qué pasa con los animales cuando son herbívoros, cuando son omnívoros o carnívoros directamente? Aquí vamos a encontrar dos tipos de ejemplos en las preguntas en las que te pueden colocar imágenes. Una en la que te colocan una cadena trófica, bien que solamente es una sola línea, bien, y otro en la que te colocan una red trófica, bien, la cual asemeja más a la realidad. Bien. Por ejemplo, tenemos aquí una araña que puede consumir saltamontes, bueno,
El halcón, mejor dicho. Un halcón que puede consumir a gorriones, puede consumir a conejos, puede consumir culebras, etc. Tenemos así varias opciones. Bien. Para que tú entiendas en qué nivel se encuentra un organismo, a ti te tienen que dar cuál es la secuencia en la cual ese organismo se ha alimentado. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿el halcón en qué nivel trófico se encuentra? ¿En qué nivel trófico se encuentra el halcón? Si te lo ponen así, no puedes determinarlo. Y si hay una alternativa que diga eso, márcala. Bien, porque no te pueden hacer esa pregunta directa si te colocan una red. Si te colocan una cadena, sí, es bastante sencillo porque tienes una sola línea. En las redes no. Pero, por ejemplo, si yo te digo, el halcón, bien, siguiendo la línea, pasto, conejo, halcón, ¿en qué nivel se encuentra? Pasto, conejo, halcón, ¿en qué nivel se encuentra? Tercer nivel, correcto. Bien. Primer nivel, productor. Segundo nivel, herbívoro. Tercer nivel, carnívoro que consume a herbívoro. Pero si seguimos la línea, pasto, saltamonte, gorrión, halcón, ¿en qué nivel se encontraría? Cuarto nivel. Correcto. Bien. El gorrión sería el carnívoro que consume herbívoro y el halcón carnívoro que consume carnívoro. Cuarto nivel. Igualdad, por ejemplo, aquí tenemos ya el caso de un omnívoro. Tenemos a un ratón. El ratón, ¿en qué nivel se encuentra? Profe, si me lo ponen así, no lo sé. Pero, por ejemplo, el ratón, pasto, ratón, nivel, pasto, ratón, segundo nivel. El primer nivel son los productores. Segundo nivel, herbívoros, otro color. Pasto, saltamontes, ratón, productor, segundo nivel, tercer nivel. Por último, pasto, saltamonte, araña, ratón. Bien. Así es como se trabaja las redes tróficas. Te tienen que dar cuál es el sentido, cuál es el orden. Si solamente tiene uno, pues ya, eso es una cadena directamente. Bien, solamente hay uno. Pero si hay varias formas de llegar al mismo organismo, te tienen que indicar, si no, no lo puedes determinar. Bien. Ahora, ¿un organismo puede pertenecer a diferentes niveles tróficos? Sí, lo puede hacer, porque están ahí los organismos omnívoros. Este ratón come pasto, come insectos, come eh, arácnidos. Bien, y así. Bien, chicos, entonces esto es la forma en la cual puedes responder tu pregunta para el caso de los omnívoros. ¿Qué ocurre con las cadenas? A nivel de las cadenas tróficas vamos a encontrar un término llamado eslabón, ¿bien? Mientras que los niveles solamente son cuatro, luego están los carroñeros y los descomponedores, los eslabones pueden ser una gran cantidad, como por ejemplo aquí tenemos una cadena a los productores primarios, primer nivel trófico, pero es un primer eslabón, ¿bien? Luego tenemos a los consumidores primarios, básicamente aquellos que consumen a las plantas. Estos son los herbívoros, ¿bien? Segundo nivel, pero también conforma el segundo eslabón. Aquí tenemos a los que consumen a los anteriores, tercer eslabón. Aquí tenemos, por ejemplo, un atún que consume anchovetas, que son filtradores, cuarto eslabón. Por aquí tenemos un tiburón que consume atunes, quinto eslabón. Por aquí tenemos una orca que consume tiburones, pongámosle así, no es verdad. Bien, tenemos un sexto eslabón. Por aquí tenemos a un humano que consume carne de orca, por ejemplo, séptimo eslabón. Entonces, los eslabones pueden ser una gran cantidad de ellos. Puede haber uno tras otro, bien puede haber un montón de eslabones, pero los niveles solamente son cuatro. Identificando los niveles para este ejemplo de cadena trófica, sabemos que ellos son los productores, ellos son el primer nivel. Estos son los herbívoros, son el segundo nivel. Carnívoro que consume herbívoro, tercer nivel. Carnívoro que consume carnívoro, cuarto nivel.
carnívoro que consume carnívoro, cuarto nivel, carnívoro que consume carnívoro, cuarto nivel, carnívoro que consume carnívoro, cuarto nivel. ¿Se dan cuenta? Entonces, no confundir los niveles tróficos con los eslabones. Y con los eslabones también les ponen estas palabritas, consumidor primario, secundario, terciario, cuaternario, pentario, todos ellos. ¿Bien? Bien, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre esta parte? ¿Todo claro? Ahora pasamos a las relaciones. ¿Bien? Y como te mencionaba, las relaciones van a ser aquellas que se van a dar entre los organismos y puede ser de la misma especie, ¿bien? O de diferentes especies. Por ejemplo, inter. Acuérdate de Internet, entre varios. Bien, entre varias especies. E intra, dentro de la misma especie. ¿Bien? Adelante, chicos, pregunta. Adelante, adelante, antes de pasar al tema. Si activan el micro, les agradecería bastante porque el chat me llega con un poco de desfase. Profe, Adelante. es una pregunta del examen anterior. ¿Mm? ¿Le puedo pasar? ¿Correcto? Sí, es del tema. Sí, sí, no hay problema. Adelante. No sé si es el carro de la basura o es policía. A ver, ¿qué dice aquí? La figura representa la retrófica, chicos, todos por favor visualicen la figura que está compartida. Representa la retrófica de un ecosistema constituido por una comunidad biológica con abundante vegetación, principalmente arbustos. Ya. Los animales pueden ser considerados primarios, secundarios o terciarios, aunque es difícil que encajen perfectamente en un solo nivel trófico, ya que su dieta puede ser más o menos amplia. De acuerdo con la red presentada, indique los organismos que se ubican en el tercer nivel trófico y se desempeñan solo como consumidores secundarios. Tercer nivel trófico. Bien, ¿a qué se refiere? Carnívoros que consumen a herbívoros. Carnívoros que consumen a herbívoros. Bien. Y solo son consumidores secundarios. Aquí te han puesto el de acá. El productor es el básico, el consumidor primario es el herbívoro y el consumidor secundario es básicamente el carnívoro que consume herbívoros. Entonces, te están preguntando por animales que únicamente van a ser carnívoros que consumen a herbívoros. ¿Bien? Las plantas, todo aquello que consuma las plantas queda descartado. No puede haber ningún herbívoro. Abeja, lirón, ratón, caracol, saltamontes y conejo quedan descartados. Bien, ahora nos quedan a estos. ¿Cuáles son únicamente carnívoros que consumen a herbívoros? La lechuza también consume a otro carnívoro, como el ratón de campo, porque este consume el caracol. El zorro, ¿sí?, consume plantas. La serpiente bastarda consume saltamontes, consume ratón, consume caracol. La lechuza, pan, 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 pan. Mm, Se desempeñan solo como consumidores secundarios, entonces solamente son carnívoros que consumen herbívoros. Pero este ratón no encaja como un herbívoro perfecto. El zorro queda descartado. Acá dice que consume plantas. El cuervo. Cuervo. Sí, el cuervo encaja. El cuervo encaja como uno. La serpiente bastarda. El problema de la serpiente es el ratón, porque el ratón no es un herbívoro estricto, también consume caracoles, con lo cual entra como un cuarto, como un tercer nivel, y la serpiente sería como un cuarto. Cuervo y zorro. Tampoco, el zorro tampoco encaja, porque el zorro es un herbívoro por este lado.
Aquí el único que marcaría sería el cuervo, chicos, pero el resto sí, no encajaría. Bien, si solamente es consumidor secundario, si solamente es un organismo que consume a los consumidores primarios, a los herbívoros. Tirón, no. Lechuza, no. Serpiente, no. Me genera duda, de verdad, que hayan puesto una pregunta así sin revisarla correctamente. Bien, si se entiende, chicos, el cuervo es el único que cumple con eso. El cuervo, por donde tú quieras ir, el cuervo solamente tiene dos saltos. Productor primario, bien, consumidor secundario, directamente. O básicamente primer nivel trófico, segundo nivel los herbívoros, tercer nivel. Por donde vayas, donde vas a encontrar eso. Pero en el resto de organismos sí se cumple que puede haber un eslabón más, llegándolos al cuarto nivel o consumidor terciario. Bien. Serpiente bastarda, bueno, podría ser, pero como te digo, el ratón es el problema de la serpiente. Porque si la serpiente consume al ratón y el ratón consumió al caracol y esta es la jara, bien, la serpiente estaría en cuarto nivel o consumidor secundario, perdón, terciario. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Buena pregunta, chicos, para revisar, pero espero que se entienda el tema, ¿correcto? Bien. Ahora sí, pasamos a las relaciones. Ahora, empezamos con las relaciones interespecíficas. Bien, la que se refiere entre distintas especies. Recuerda que cuando conviven en comunidades, cuando conviven en ecosistemas, va a haber este tipo de relaciones, como por ejemplo neutralistas, cuando las especies son completamente independientes. Una especie no tiene nada que ver con la otra, como por ejemplo aquí nos ponen la lombriz de tierra en un insecto. Bien, el insecto se desarrolla en los árboles, no tiene ningún problema, y la lombriz es bajo el suelo. La relación de competencia es bastante marcada en lo que vienen a ser las relaciones interespecíficas, donde una especie va a actuar desfavorablemente sobre otra, van a competir por algo, donde va a haber un solo ganador, van a competir por espacio, van a competir por terreno, van a competir por luz solar, entre plantas puede haber ese tipo de competencias. Sí, el zorro se descarta porque es herbívoro, bien, ahí entraría como consumidor primario. Así es. El ratón es el problemita, bien, porque el ratón es herbívoro y es carnívoro. Ok. Entonces, competencia, chicos, como repito, van a competir por algo. No uno para comerse al otro, porque eso es predación, sino que van a competir los dos por algo, por espacio, por fuentes de agua, por alimento, por espacio solar entre las plantas, etcétera. Bien, ese tipo de competencia. Luego tenemos el mutualismo, cuando ambas especies se benefician. Dentro del mutualismo también tenemos el tema de simbiosis. Bien, ¿cuál es la diferencia, profe? Mutualismo es cuando las especies, por ejemplo, pueden estar, digamos, en conjunto, pero no están completamente unidas, bien, no están, digamos, fusionadas. Un simbionte sí, un simbionte es parte, un organismo es parte de otro, bien, pero en teoría ambas especies se van a beneficiar. Un ejemplo de mutualismo, aparte de los líquenes, por ejemplo, tiene que ver con ¿cómo se llama esta cosita? La anémona con el pez payasito, ¿bien? Ambos se van a beneficiar cuando trabajan en conjunto. El pez payaso limpia la anémona de los desechos, mientras que la anémona brinda protección gracias a sus toxinas para que otros organismos no se acerquen, donde los peces payasos colocan huevos, ¿bien? La cooperación es cuando la asociación les reporta una ventaja que vivir por separado. Por ejemplo, cuando las aves nidifican, ¿bien? Cuando, por ejemplo, ustedes ven algunos árboles en África, algún video que tengan por ahí, van a encontrar distintos tipos de nidos. Profe, ¿por qué anidan así? Porque si una de las aves detecta peligro, pasa la voz al resto y en conjunto pueden huir o defenderse, ¿bien? Cada una puede nidificar por su lado, cada una puede estar en un árbol separado, pero en conjunto representa una mayor ventaja, ¿bien? De poder estar alertas, poder pasarse la voz y defenderse en conjunto. Comensalismo y amensalismo, palabras clave que vienen en los exámenes y que muchos confunden. Comensalismo, lo que ustedes van a hacer cuando ingresen, van a ser comensales de San Marquitos. La especie comensal se beneficia, mientras que la otra ni se perjudica ni se beneficia. Por ejemplo, la rémora y el tiburón. Cuando el tiburón va a cazar una presa, deja muchos restos dispersos, con lo cual al tiburón no le da igual, no los quiere. Entonces la rémora aprovecha. La rémora es la especie comensal.
Bien, es la que resulta beneficiada y el tiburón simplemente no se perjudica ni se beneficia. Amensalismo, por otro lado, bien, la especie amensal es la que se perjudica y la otra es indiferente, como por ejemplo el clásico ejemplo de la oveja, la lombriz de tierra y las aves. Cuando las ovejas van a pastar al monte, arrancan el pasto con pedazos de tierra y las lombrices quedan expuestas para que las aves las puedan cazar. Pregunta, chicos, ¿cuál de las tres es la especie amensal? ¿Cuál de las tres es el amensal? La lombriz, correcto, porque la lombriz se ha perjudicado. Pregunta, mismo ejemplo. Entre la oveja y las aves, ¿qué relación hay? Entre ovejas y aves, ¿qué relación hay? No es neutralismo. Comensalismo, correcto. Las aves son las comensales. Se beneficiaron de lo que hacían las ovejas y las ovejas ni se benefician ni se perjudican. Bien, tengan mucho cuidado con este ejemplo sobre cuál te pregunten. La lombriz es el que se perjudica, amensal. El ave es el que se beneficia, es el comensal. El ovino, la oveja, le da igual. Bien, ni se perjudica ni se beneficia. Luego tenemos la relación de parasitismo, bien, en el cual el parásito es el que se beneficia. ¿No entiendes? A ver, te explico de nuevo. En la relación entre abejas, otro ejemplo, eso sí está bien difícil ahorita. Un ejemplo en el cual algunos se benefician y otros les da igual. Pam, 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 pam. Si alguno me puede ayudar, chicos, sí, para esta parte sí es un poquito más complicado. De comensalismo sí, de amensalismo sí es un poco más difícil. Parásito, ¿no? La bacteria y el hongo. Bacterias y hongos, eso es mutualismo. Esas son las ciano. Por ejemplo, yo me acuerdo de comensales porque es el nombre que nos dan a nosotros cuando vamos al comedor. Bien, somos los comensales. Porque nosotros nos beneficiamos y ahí básicamente los trabajadores ni se benefician ni se perjudican. Bien, es un término bastante común en San Marquitos. Por eso digo, ustedes van a ser comensales de San Marcos. En amensalismo, una especie que se perjudique y la otra le da igual. Difícil, chicos. A ver, ayúdame. Ok. Por ejemplo, aquí nos pone, cuando algunos animales bien van caminando por ejemplo, los elefantes, bien, los elefantes van caminando por las selvas y arrasan gran cantidad de árboles y pastizales. Bien, ahí hay un ejemplo de amensalismo, donde los pastos serían los perjudicados. Bien, los pastos serían el amensal, mientras que los elefantes simplemente ni se benefician ni se perjudican. Bien, a ver, otro ejemplo, está bonito acá. Por ejemplo, cuando te alimentas de los frutos, ¿bien? Cuando un roedor se alimenta de los frutos, las semillas van a ser las beneficiadas, simplemente caen. El sistema digestivo no le puede digerir. Y entonces ahí las plantas se benefician por eso y a las plantas les da igual que consumas o no los frutos. El eucalipto que segrega nuestra es competencia. Pulgones nuestra es competencia. Otro ejemplo de mensalismo. Básicamente, chicos, piensen en un organismo que se perjudica y al otro le da igual.
No, no necesariamente tiene que morir, sino que se perjudica de alguna manera. Por ejemplo, los árboles. Bien, cuando por ejemplo se empiezan a crecer los árboles y esos son frondosos, si por ahí algún arbolito intenta crecer por debajo, bien, va a resultar perjudicado por lo que viene a ser la sombra. No es que el árbol directamente haya generado sombra en este ejemplo, sino que ya no puede crecer porque no puede absorber mucha luz. Bien, a la, acá la mensal sería el nuevo arbolito, pero es un ejemplo bastante contradictorio porque también podría ser competencia. Sí, en el caso, por ejemplo, de penicillium, bien, el penicillium es un hongo que al momento que crece genera, libera lo que viene a ser unas sustancias, lo cual impide que bacterias puedan asentarse. El tema va cómo coloques el ejemplo. Si yo coloco que el hongo, bien, empieza a arrasar un cultivo de bacterias, eso viene a ser predación o competencia. Pero si el hongo únicamente genera un área donde una bacteria no puede crecer, ahí sí sería amensal, bien, porque ya la bacteria no puede estar ahí. El ave bueno, en ese caso sí, hay temas en los cuales muere, hay otros temas en los cuales simplemente se ven limitados. Bien, disculpen chicos. Bien, con amensalismo, chicos, tener mucho cuidado para no confundirlo con lo que viene a ser competencia, es un daño directo, o sea, si yo intento, por ejemplo, opacarte lo que viene a ser una planta contra otra, bien genero raíces más profundas para que la otra planta no pueda absorber, en la cual una va a competir contra otra, y también no confundirlo con predación, bien, donde va a haber un predador que va a atacar a uno que va a ser la presa directamente. ¿Ok? Sí, los demensalismos son ejemplos un poquito más buscados, pero son fáciles de reconocer, sobre todo por esto, porque la otra ni se beneficia ni se perjudica. Si la otra especie se beneficia y una se perjudica, parásito. Si la otra especie, si ambas se perjudican, pues es un tema de competencia mala vida. Bien, entonces siempre es con la otra especie, la cual es indiferente al proceso. Bien, si por ahí me encuentro algunos ejemplos, chicos, la siguiente semana se los hago saber. Bien, de mensalidad, voy a dejarlo guardadito. Bien, luego tenemos el parasitismo, bien, donde el parásito se beneficia y el hospedero se perjudica. Uno se beneficia, otro se perjudica, como por ejemplo, hay moscas, bien larvas, las cuales van a ser depositadas dentro de las orugas y cuando eclosionan los huevitos, las larvas se alimentan de la oruga. La larva se beneficia mientras que la oruga se perjudica. O por ejemplo, parásitos todos nosotros hemos tenido, pueden ser piojos, lombrices, bien, cualquiera de ellos, donde el parásito, el piojo, por ejemplo, se empieza a nutrir, se empieza a alimentar de nosotros y nosotros terminamos perjudicados. Bien. Por último, tenemos los casos de predación, que son los más comunes de visualizar, donde existe la presencia de un depredador, el cual ataca y consume a su presa para poder alimentarse. Tiburones contra los peces, leones contra las cebras, bien. Los gatos, por ejemplo, contra las aves. Bien, son relaciones interespecíficas. Ahora, tener mucho cuidado, bien de acuerdo a la pregunta de ECO, si tienes que reconocer una interespecífica o tienes que reconocer una intraespecífica. Bien, dentro de la intraespecífica también hay temas de competencia, pero aquí son más específicos, como por ejemplo la territorialidad. Bien, cuando los animales comparten y ocupan, tienen la tendencia de ocupar y defender un territorio. Por ejemplo, tú has visto a tus perros que ellos reconocen cuál es su terreno y están tranquilos, están contentos cuando están en la calle, conocen a los perros del barrio y en mancha se defienden cuando un perro extraño ingresa a un barrio ajeno. O por ejemplo, cuando sales a pasear con tu perro y sabe que no está en su territorio, sabe que no está en su barrio y el perro anda más tranquilo, anda más a la defensiva si vienen otros perros. Bien. Aves también lo van a hacer, peces también van a defender sus lugares donde nidifican. Entre un zancudo y un humano, parasitismo. El zancudo se beneficia, el humano se perjudica. Bien, el zancudo te absorbe sangre, el humano va perdiendo nutrientes. Predominio social. Esta partecita sí hay que aprender a diferenciar a estos dos. Predominio social y las sociedades. Bien, luego explico compensación. En el predominio social hay jerarquías, las cuales van a haber individuos dominantes y dominados, pero en el caso de predominio social, las jerarquías se determinan por los temas de edad, por los temas de sexo y también van rotando constantemente. Aquí nos ponen como ejemplo el lobo de mar, donde hay un macho dominante y 8 hembras, bien como el harén.
Pero un ejemplo más bonito de predominio social es en el caso de los lobos de tierra, los lobos en sí. Recordad que los lobos existen de tres tipos. Los alfa, que son los machos dominantes, los que están a cargo de la manada. Los beta, donde están las hembras, están los machos jóvenes, ¿bien? Y los omega, que vienen a estar los viejos, ¿bien? Ya los que ya pasaron cierta edad y tienen que ser cuidados por el resto de la manada. Los alfa en algún momento se van a convertir en omega y van a ir a la parte de atrás, mientras que los jóvenes beta, algunos de ellos se convierten en alfa. Entonces, en predominio social van rotando las jerarquías y estas, como digo, pueden ser por temas de edad, por temas de sexo, bien, van cambiando estos roles. En las sociedades no, en las sociedades también hay jerarquías, pero estos no cambian, estos no rotan y dependen de características morfológicas, ¿bien? Como por ejemplo lo encontramos en los insectos principalmente, a nivel de abejas, a nivel de termitas, a nivel de hormigas. Las reinas principalmente tienen alas, son las más grandes, desarrollan un abdomen bastante prominente. Luego tenemos a los soldados, los cuales son de cuerpo también grande, cabeza enorme, unas mandíbulas muy enormes. Y por supuesto a los obreros, que son bastante pequeños. Bien. En el caso de los gorilas también, hay gorilas alfa y el resto de la manada que va a estar a cargo del alfa. El alfa cumple su rol hasta cierta edad y luego se convierte ya en una carga y un joven nuevamente se convierte en un alfa. Eso es un predominio social, donde puede haber rotación, bien, de lo que vienen a ser las jerarquías y no hay diferencia morfológica. En cambio, en sociedades sí. Las hormigas, las abejas que nacen como obreras van a morir como obreras. Bien. En el caso de la reina, nace como reina, muere como reina. Y los soldados también nacen como soldados y mueren como soldados. En las sociedades no va a haber ese tipo de cambios. Bien, esa es la diferencia entre un predominio social y las sociedades. Bien. Luego tenemos el caso de compensación, cuando están al cuidado de las crías propias y ajenas cuando viven en conjunto. Mientras parte del grupo sale a traer alimentos, sale a hacer algunas actividades, el resto del grupo se encarga del cuidado de los nacidos, de las crías propias y las crías ajenas, como por ejemplo en el pingüino emperador y también lo encontramos en los suricatos. Bien, en los suricatos hay algunos que se ponen a estar vigilantes, que no venga ninguna presa, mientras otros van haciendo túneles, mientras otros se encargan del cuidado de todas las crías y así trabajan bien de manera compensatoria. Las migraciones, por supuesto, que vienen a ser los cambios que vienen de las poblaciones mediante la traslación de un punto a otro, como el caso, por ejemplo, de las aves, los peces, bien el salmón, para poder aprovechar el alimento, para poder aprovechar el espacio y también lo que viene a ser los cambios de temperatura. Las aves tienden a migrar cuando llegan las temperaturas frías, los peces lo van a hacer en etapas reproductivas. Bien, entonces son las migraciones. Gregarismo viene a ser agrupación temporal de individuos sin parentesco. No se refiere a, por ejemplo, profe, cuando tenemos por aquí cebras, por aquí tenemos búfalos. No, eso es interespecífico, sino que esto es dentro de la misma especie. Cuando los peces van a depositar sus huevos, bien, no es que los cuiden, simplemente los colocan, los depositan y cuando nacen pueden que tengan o no relación de parentesco, pueden que sean primos, hermanos, provengan de los mismos padres, no importa. Los peces cuando se forman en cardúmenes, bien, van a estar agrupados para poder defenderse de manera más adecuada. Viene un tiburón, el cardumen rápidamente se abre. Ya un pez sabe que si el de delante reacciona, él también tiene que reaccionar en la misma dirección y luego se vuelven a juntar. Bien, eso es un gregarismo, una agrupación temporal de individuos sin parentesco para obtener alimentos o defensa en grupo. Bien. En caso de gregarismo también, por ejemplo, cuando distintos organismos de distintas familias se agrupan entre sí. Los elefantes, por ejemplo, si encuentran un elefante extraño, se empiezan también lo agrupan a la manada, ¿bien? Y empiezan a interactuar con él. Sería un ejemplo gregario. En el caso de los leones, bien, cuando nacen los cachorros, estos cachorros básicamente es un león, dos leones que están a la cabeza, los cachorros digamos que son primos entre sí, pero también pueden adoptar a otros leoncitos y también se convierten en gregarios. ¿Bien? Más que inteligencia son temas adaptativos, es como que aprendes a la mala. Bien chicos, entonces estos son relaciones interespecíficas e intraespecíficas. Siguiendo con los temas de ecología, palabritas clave que van a encontrar vienen a ser lo que es el hábitat y lo que viene a ser nicho ecológico. ¿Cuál es la diferencia? Hábitat es el lugar, la zona en la que habita una especie. Por ejemplo, el hábitat de este cangrejito viene a ser las playas arenosas o playas rocosas. Bien, básicamente las playas, ese es su hábitat. Nicho ecológico es la función que cumple este organismo para poder sobrevivir.
cuáles son las actividades que realiza dentro del hábitat que le permitan subsistir, como por ejemplo, este cangrejito se alimenta de peces, este cangrejo pone huevos para perpetuar a la especie, vive solamente en estas zonas, bien le permite sobrevivir, sale de noches, bien le da mayor ventaja de supervivencia, ayuda a otros organismos a limpiar, por ejemplo, desechos y se cuida, bien, de estos organismos, de las aves, no le gusta el frío. Entonces, son características que tiene el organismo que ha desarrollado para poder subsistir, para poder vivir día a día. A eso se refiere el nicho ecológico. Bien, por ejemplo, señores, ¿cuál sería el nicho ecológico del gato, de tu mascota? ¿Qué hace día a día para poder subsistir? Te levanta temprano, te molesta con la comida, te molesta con el agua, necesita caricias, necesita que le cambies la arena. Bien, el gato te da una serie de señales para que tú puedas, digamos, satisfacer esas necesidades y el gato pueda subsistir. Si tú le fallas en su comida, te va a empezar a molestar, incluso se puede poner gruñón o se va con otra familia. Es parte de su nicho ecológico, es parte de las actividades que realiza tu gato para poder sobrevivir. ¿Y cuál es el hábitat? Básicamente, tu hogar. Bien, cada organismo, cada ser vivo tiene un hábitat y tiene un nicho ecológico, una manera que le ayuda a poder sobrevivir día tras día. Bien, igual que nosotros. ¿Dudas con esto, chicos? ¿Consultas? Bien, no pasa más allá de eso. Bien. Ahora, hablemos de sucesión ecológica. Pregunta base de San Marcos. Te van a poner ejemplos y te van a preguntar si se trata o no de una sucesión. ¿Qué viene a ser una sucesión? Vienen a ser procesos de cambio que sufren los ecosistemas, donde hay una alteración de lo que vienen a ser las especies, bien, que van a habitar un área determinada. Dentro de la sucesión ecológica tenemos de tres tipos: la llamada evolutiva, sucesión primaria y sucesión secundaria. La evolutiva solamente se ha dado una sola vez. Recordad que toda la vida inició en los ambientes marinos. La parte terrestre no tenía ningún tipo de seres vivos, ¿bien? Pero en algún momento, ¿bien? Empezó a algunos seres vivos de la parte acuática lograron llegar a la parte terrestre y subsistir en esta zona, bien, lograron colonizarla. Entonces se inicia cuando los organismos vivos emergen del agua invadiendo la tierra. Por ejemplo, los líquenes, que fueron los primeros que invaden la tierra en las superficies rocosas. Entonces, la sucesión evolutiva solamente se ha dado una vez. Bien, profe, pero si actualmente un alga sale del agua y empieza a invadir la tierra, ya no es sucesión evolutiva porque la tierra ya ha sido colonizada, ya tiene seres vivos, ya están presentes. Bien, entonces la sucesión evolutiva solamente ocurrió una sola vez, la primera vez que se logró colonizar la tierra, la superficie terrestre, en otras palabras. Bien, ahora, primaria o secundaria. Cuando hablamos de una sucesión primaria, se inicia cuando el área está despoblada, quiere decir que está desprovista de vida alguna, no hay flora, no hay fauna bien presente, o si la que existía en esa zona ha desaparecido por algún acontecimiento natural. Y cuando digo desaparecido, chicos, tiene que ser al 100%. Si sobrevive una planta, si sobrevive una parte del área, no va a ser sucesión primaria, se va a considerar sucesión secundaria, ¿bien? Ya que la sucesión secundaria ocurre cuando se destruye un ecosistema, ¿bien? Y las plantas nuevas van a poblar bueno, la parte que quedó despoblada. Le ponen mucho flor. Pónganlo así, chicos. Secundaria se da, bien, cuando ya hay vida, empecemos de aquí, hay vida, y esta vida es reemplazada por una nueva. Bien, entonces cuando hay vida y es reemplazada por una nueva, es secundaria. O cuando esta vida es destruida por un evento humano y nueva vida aparece, es secundaria. Si es destruida por un evento natural al 100%, ahí es primaria. Para que se entienda, les pongo los siguientes ejemplos. ¿Conocen el volcán de La Palma? Sé que están un poco actualizados, bien están los temas al día. El volcán de La Palma, bien en esta isla de La Palma, ha barrido con el 50% de la isla, bien ha arrasado con toda la flora y fauna. Una vez que el volcán finalice su actividad, esta tierra que queda rica en compuestos en forma de nutrientes, va a ser nuevamente poblada por nuevas plantas. Pregunta, ¿sería primario o secundario? ¿Sucesión primaria o sucesión secundaria?
Secundaria, así es. El volcán es un evento natural, correcto, pero no arrasó el 100%, por lo que las plantas que sobrevivieron van a aprovechar este espacio y van a poder colonizarlo. Entonces, es una sucesión secundaria. Si nosotros tenemos un incendio aquí en la selva, bien, que arrase con toda la selva, un incendio provocado por los humanos, primaria o secundaria. Secundaria a efecto humano. El ser humano, cuando intervienes, así sea en poca escala, así sea el 100%, es secundario. Bien. Pregunta, chicos. Si los seres humanos desaparecen y las plantas empiezan a aprovechar las ciudades, ¿sería sucesión primaria o secundaria? Secundaria. Las ciudades han sido zonas arrasadas por humanos, grandes extensiones de fauna y flora que el humano lo arrasó. Y ahora que no está, las plantas lo reclaman. Secundaria, son temas humanos. Un ejemplo de primaria, digamos, sería, tenemos un volcán que está saliendo bien frente a la costa de Lima y forma una nueva isla. En esta isla no hay ningún tipo de organismo, pero van a aparecer plantas, semillas, esporas que llegan por el aire. Eso es un ejemplo de sucesión primaria. Otro ejemplo de sucesión primaria. Se da un megaterremoto en el Perú, grado 12, destruye todo, arrasa toda la vida junto con un tsunami. Bien, y ahí empiezan a aparecer nuevas plantas. Ahí sería primario, un evento natural que arrasó con el 100% de las plantas. Bien, profe, ¿por qué siempre plantas? Porque son los primeros en colonizar, entre comillas. Ya saben que son las bacterias, pero no se ven. Otro ejemplo, supongamos que cae un asteroide. Bien, cae un asteroide y justo impacta en una isla, arrasa con toda la vida de la isla. Las primeras plantas que logren colonizar, sucesión primaria. Bien, entonces para que sea primario, toda la vida tiene que desaparecer por un acontecimiento natural o simplemente no debe existir vida previa. Una isla que surge, por ahí que cae un nuevo meteorito y forma una nueva isla, no hay vida alguna y ahí aparecen nueva vida. Secundaria, cuando el evento natural no arrasa con el 100% y lo que sobrevive aprovecha ese espacio. O también cuando el ser humano interviene arrasando espacios, arrasando árboles, el ser humano detonando bombas atómicas, generan tsunamis, ¿bien? Que arrasan con gran cantidad de la vida, pero es algo humano. Entonces ahí sería secundario. ¿Bien? Ok. Luego, chicos, bueno, aquí ya viene puro texto, bien puritas palabritas, así que atentos conmigo. Bien. Ok. Luego tenemos el llamado equilibrio ecológico y restauración de ecosistemas. Una palabrita clave viene a ser la resiliencia. Mira, acá está el ejemplo del problema. Bien, el ratón es el problema, eliminen al ratón. ¿Qué viene a ser la resiliencia? Es la capacidad que tiene un ecosistema para resistir a los cambios. Por ejemplo, si nosotros ahorita vamos a los bosques, bien, y empezamos, digamos que vamos aquí a los bosques de Mangomarca, y empezamos a cada uno tala un árbol, bien, esta tala de árboles va a generar un fuerte efecto, lo cual va a alterar la capacidad, pero digamos que los bosques de Mangomarca rápidamente regresan al equilibrio. Nuevos arbolitos aprovechan y crecen. Entonces, esta zona, como regresa rápidamente al equilibrio, bien, es una zona bastante resiliente. Pero, por ejemplo, si nosotros destruimos un arrecife de coral, bien, han visto cómo se están blanqueando, cómo se destruyen. Generamos un fuerte efecto, lo cual demora millones de años en volver al equilibrio. Esa zona no es tan resiliente, bien, ya que una alteración ha producido grandes cambios. Por ejemplo, también lo que estamos ocasionando ahora, los aumentos de temperatura están ocasionando destrucción de muchos ambientes, de muchos hábitats. Por ejemplo, se están derritiendo los polos, lo cual está haciendo que muchos organismos migren, los osos pierdan, los osos polares no tengan de qué alimentarse, las focas, delfines, no, las focas, los pingüinos también tengan que migrar. Entonces, en esa zona el efecto todavía es mucho más largo, porque para poder recuperarse van a pasar millones de años. Pero, por ejemplo, si yo voy a un desierto, y simplemente agarro una duna de arena de las millones que hay y me la llevo para construir mi casa, para poder terrajear, el efecto es mínimo y rápidamente regresa
al estado de equilibrio. Bien, entonces tenemos zonas de gran resiliencia en las cuales tienen la capacidad de soportar bien fuertemente el cambio y regresar al equilibrio, y otras zonas de baja resiliencia, donde nosotros si eliminamos algún organismo o alguna condición va a afectar fuertemente. Pongamos aquí, en este ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros eliminamos al zorro? Bien, le damos vuelta a run run. Si eliminamos al zorro, los ratones de campo, los conejos que eran consumidos por el zorro que los mantenían en equilibrio, empiezan a aumentar, empiezan a proliferar, aumentan en cantidad ya que no tienen quien los consuma. Y al haber gran cantidad de conejos, van a consumir gran cantidad de hierba, el cual empieza a disminuir. Va a llegar un punto en que los conejos son tantos que empiezan a morir de hambre y otra vez vuelven a bajar y las hierbas aprovechan eso y vuelven a crecer. Pero estos pocos conejos aprovechan las hierbas, vuelven a subir, pero ya en menor cantidad, las hierbas vuelven a bajar. Y se dan cuenta, se da este efecto. Un pequeño cambio empieza a generar alteraciones que hasta que poco a poco llega al equilibrio. Bien, el ecosistema se va restaurando poco a poco. Esos son los efectos que puede haber si nosotros alteramos el ecosistema. Eliminando un organismo podemos alterar fuertemente el ecosistema. Si eliminamos a las plantas, van a empezar a morir los herbívoros y con eso mueren los carnívoros. Para que se vuelva a recuperar, esto si demora más tiempo, va a ser mucho más largo para que las plantas nuevamente vuelvan a aparecer, junto con ello algunos herbívoros y junto con estos los carnívoros propiamente. ¿Bien? Entonces, chicos, ¿se entiende esta partecita? Bien. Lo importante siempre es llegar al equilibrio ecológico y eso va a depender de la resiliencia. ¿Qué cosa es la resiliencia? La capacidad que tiene un ambiente, bien, de soportar el cambio. Si es más resiliente, significa que soporta mejor el cambio, rápidamente se restaura y llega al equilibrio. Si es menos resiliente, la restauración demora más para poder llegar al equilibrio. Bien, equilibrio y restauración de ecosistemas. Otra palabrita clave también junto con la restauración de ecosistemas es la higiene ambiental. Tiene que ver con, por ejemplo, la responsabilidad que nosotros tenemos sobre el ambiente. Día a día nosotros hacemos un gran uso de las energías, profe, pero yo no tiro mi basura, yo no contamino. Pero, por ejemplo, al día cargas tu celular 3 o 4 veces, tienes la computadora prendida todo el día, tienes todos los focos prendidos. Esto va a generar una necesidad energética sí o sí, lo cual llega hacia las fuentes que nos distribuyen energía y estas fuentes, como por ejemplo aquí en Lima tenemos a Edelnor, creo que se llama Enel ahora, bien, tienen que producir mayor energía, profe, pero eso proviene de las represas. Las represas tienen cierto límite y cuando hace falta más empiezan a quemar combustible. En otras palabras, indirectamente, tú estás propiciando a que se queme combustible fósil, liberando gran cantidad de gases de efecto invernadero. Bien, entonces no estás teniendo una adecuada higiene ambiental. Más aún si eres una persona que a cada rato se compra ropa, fabricar tela implica gran cantidad de agua, gran cantidad de animales, los cuales a su vez tienen un impacto bastante fuerte sobre el ambiente. Si tiendes a tener más de 3 o 4 tipos de calzado, bien tienes 10, 12 pares de zapatillas, profe, uno para cada día, la cantidad de cuero, la cantidad de organismos que se han necesitado para poder fabricar ese cuero es enorme. Tu higiene ambiental no es suficiente, profe, pero yo uso bolsitas de papel en lugar de plástico. La idea no es dejar de usar plástico. La idea es aprender a usar el plástico, no botarlo, porque el papel, al contrario que muchos piensan, no es la respuesta, ya que el papel rápidamente se degrada, es correcto, pero no soporta mucho tiempo. Una bolsa de plástico puede estar contigo muchos días, muchos meses, puede darle varios usos. El papel, un par de usos, se humedece y ya fue. Profe, pero el papel viene de los árboles, ¿sí? Poco a poco van a ir talando más y más árboles para fabricar la cantidad de bolsas de papel que la gente piensa que es la solución. Bien, entonces la idea es mantener una adecuada higiene ambiental, saber cuál es el impacto verdadero de nuestras actividades que realizamos día a día. Frente a eso, chicos, tenemos principios y tratados, bien convenios y protocolos internacionales. Es cierto que no se cumplen todos, bien a lo que van, pero las ideas son buenas. Por ejemplo, tenemos la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente. Bien, para ser sincero, chicos, no me los sé todos de memoria, bien, así que voy a leer un poquito sobre estos, en los cuales el Tratado de Estocolmo, se los coloco aquí al costado, trata acerca de los desechos de los residuos nucleares, bien, los productos químicos, evitando contaminar mares, residuos químicos y nucleares, bien, evitando contaminar otros.
otros ecosistemas, principalmente los mares. Los protocolos CITES, que hoy en día están de moda, sobre todo con lo que pasó con Run Run y otros casitos más, tiene que ver con el comercio de especies, ¿bien? Proteger a lo que viene a ser las especies que no se pueden comerciar. No toda especie puede ser una mascota. Tener mucho cuidado porque nosotros, al consumir de ese tipo, estamos facilitando de que exista este tipo de comercio, ¿bien? La Carta Mundial de la Naturaleza tiene que ver con el desarrollo económico, aprovechando la naturaleza de manera sostenible. ¿Sí? Las estrategias autosostenibles para que nosotros podamos aprovechar los recursos. Protocolo de Montreal. ¿Alguien sabe? El de Montreal sí tienen que saberlo, chicos. Es bastante conocido y por suerte fue cumplido a cabalidad, con lo cual salimos de ese riesgo de perder cierta cosita. Protocolo de Montreal, capa de ozono. Bien, gracias al protocolo de Montreal se dejó de fabricar compuestos con los CFC, los clorofluorocarbonados, permitiendo que la capa de ozono pueda recuperarse. Convenio de Basilea, bien, también tiene que ver con los convenios de Estocolmo, con la Declaración de Estocolmo, y es una reactualización, bien, de lo que viene a ser los desechos radioactivos, bien, residuos químicos y nucleares. Conservación sobre cambio climático en el 92. Bien, básicamente es el promover lo que viene a ser las energías sostenibles. Dejar ya de depender de lo que viene a ser los combustibles fósiles porque uno, en algún momento se van a acabar y otro, están propiciando un fuerte cambio climático. Bien, entonces convenio sobre cambio climático, las energías sostenibles. El marco sobre diversidad biológica. Bien, nuevamente es una recapitulación de lo que viene a ser el desarrollo económico, aprovechando directamente la biodiversidad. Bien, conservación, está más largo, conservación de biodiversidad. Protocolo de Kioto, señores, ¿de qué trata? Correcto, los efectos de gas invernadero. ¿Sí? Mejor lo pongo completo, lo van a leer mal. En caso lo van a encontrar también así, ¿bien? Como la GI, los gases de efecto invernadero, que tienen que ver con el vapor de agua, el metano, el CO2, entre otros. Protocolo de Cartagena, año 2000, año del desarrollo de la codificación genética. ¿Qué hace el protocolo de Cartagena frente a esto? Bien, tiene que ver con la biotecnología, ¿correcto? El uso adecuado de la biotecnología, no es que nosotros usemos por usar o alteremos por alterar a los seres vivos. El Acuerdo de París. ¿Es una reafirmación de Kioto? Correcto, señorita. Se vuelve a reafirmar la reducción de los gases de efecto invernadero. Lo pongo así acá como Kioto, ¿bien? ¿Y el Acuerdo de París hasta cuándo rige? Hasta 2030. 2030. ¿No es Hasta estos años nada más. Es más cercano, chicos. ¿Bien? Hasta este año también creo que es, porque va a haber un nuevo acuerdo. así? ¿Bien? Lo buscan, chicos, porque les pueden preguntar sobre eso, o se los pueden colocar como tema. Hasta el 2020 nada más es correcto. Bien, hasta este año. El año pasado, perdón. Y luego ya se fijó un nuevo acuerdo. ¿Cuál es el nuevo acuerdo, señores? ¿No es la COP21? La COP21, que se reúne para ver los temas de calentamiento global. Bien. Ok, chicos. Entonces, tener en cuenta sobre todo a estos. Tener a Kioto, pregunta básico. Cartagena, acuérdense del año 2000, que tiene que ver con el código genético. El de París, el CITES, que se los pueden colocar por el tema de Run Run, bien el comercio de especies. El de Montreal, que también es básico porque logramos reducir la capa, bueno, logramos, mejor dicho, recuperar la capa de ozono. ¿Bien? Y son los principales. ¿Ok? Montreal.
Por último, chicos, mencionarles un poco, bueno, penúltimo, lo que vienen a ser los biomas del Perú. Biomas viene a ser básicamente la unión de varios ecosistemas que van a estar presentes bajo ciertas características, como por ejemplo tenemos a nivel de selvas, bien, gran cantidad de ecosistemas, selvas pluviales, selvas bajas, selvas fangosas, bien. Tenemos también, por ejemplo, los bosques caducifolios. Caducifolios, folios es hojas, caduci que van caducando, que van a caducar cada cierto tiempo. Bosques que pierden sus hojas en ciertas temporadas. Perennifolios, perenni de perennes, que mantienen las hojas todo el año. Coníferas, bien, los que producen los conos, las gimnospermas. Tenemos praderas, tenemos sabanas, bien, tenemos taigas, estepas, desiertos, tundras. Tundra en el Perú, bueno, sí, limitado, bien. Hay también temas de tundras. Como biomas acuáticos tenemos a los dulceacuícolas y a los marinos. Bien, dulceacuícolas, los lóticos, que vienen a ser los estacionarios, bien, lagunas, lagos, los lénticos, que vienen a ser los ríos. Tenemos marinos como los litorales o neríticos, que están en los bordes, bien, también los de costa. Oceánicos o pelágicos, que están ya más allá, que tienen mayor profundidad. Bien, de forma general, biomas del Perú. Por último, chicos, lo que viene a ser ya la explosión demográfica. Eso sí, bastante importante y que está sucediendo hoy en día sin mucha conciencia. Bien, las poblaciones están aumentando de manera inconsciente. Estamos sobrepasando las capacidades que tienen muchas ciudades, muchos territorios de poder soportar a las poblaciones, sobre todo en la zona asiática, que se reproducen en gran cantidad, al punto que han tenido que tener controles de natalidad, donde hay ciertos límites de hijos que pueden tener cada familia con el fin de poder reducir bien la sobrepoblación. Profe, ¿qué conlleva una sobrepoblación? Un exceso de un gasto de recursos, un exceso de necesidades energéticas. Los propios gobiernos bien tienen que generar políticas para poder satisfacer a toda la población. Trabajo para todos, tiene que haber una empleabilidad para todos, porque si no generas delincuencia en algunos puntos cuando no tienen cómo solventar lo que viene a ser los alimentos principalmente. Esto va de la mano con lo que viene a ser una educación sexual adecuada para evitar los temas de embarazos juveniles, por un lado, para evitar los temas también de planificación familiar, bien, cuando las personas tienen la capacidad de poder, digamos, tener uno o dos hijos, pero ya quieren tener, ya no quieren tener más hijos. Frente a eso, la educación sexual es básico, la protección en las relaciones sexuales o los métodos anticonceptivos, como por ejemplo la vasectomía, los ligamientos de trompa. Profe, ¿es cierto que no me puedo ligar las trompas hasta cierta edad? Sí, bien, hay ciertas limitancias por normativas en las cuales las mujeres de 25 años hacia menos no pueden ligarse las trompas. En el caso de los varones no hay limitancia para el tema de vasectomía, bien, y en el caso de los varones digamos que es de forma local, bien, son temas reproductivos. ¿Esto a qué nos lleva, chicos? Recordar la teoría malthusiana, bien, del señor Malthus, en los cuales implica que los recursos tienen cierto crecimiento, bien, un crecimiento lineal a través del tiempo. Poco a poco va aumentando la disposición de recursos, pero la población, bien, se ha visto que las poblaciones crecen de manera exponencial. En este punto, digamos que hay una cierta cantidad de población, pero los recursos pueden satisfacer. Va a llegar un punto de crisis en el cual ya va a haber justo la cantidad de recursos necesarios para poder satisfacer a la población adecuada. Pero cuando pasamos de este punto, la población es tal que los recursos son insuficientes, con lo cual va a existir parte de la población que no va a ser bien alimentada o que no va a tener acceso a los recursos. Bien, y recordando un poco la teoría malthusiana, les dejo este meme, reducir la población a la mitad. No es lo adecuado. Lo que se está buscando, uno, es controlar el crecimiento poblacional, que ya no sea tan exponencial, y otro, expandir la forma de obtener a los recursos, ¿bien? Tratar de poder convertir gran cantidad de áreas desérticas en lo que vienen a ser áreas agrícolas. Tener tres o cuatro es demasiado en sí, porque acuérdate esto, ustedes van a formar una pareja y para poder mantener el número, para que la población se mantenga constante, esta pareja a lo mucho puede tener dos hijos. Si la pareja tiene tres, va a empezar un aumento. Si la pareja tiene dos, se mantiene lineal. Si la pareja tiene uno, empieza un deceso. Bien, entonces lo adecuado, si estamos ya en el límite, es tener dos hijos. Si ya estamos sobrepasando el límite y necesitamos reducir, es únicamente tener un solo hijo o básicamente evitar tenerlo. Bien, aunque de por sí es un tema biológico también la necesidad de poder, digamos, pasar tus genes de una especie perdón, de generación a generación. Bien. Y bien, chicos, con eso finalizaría el tema por el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre ecosistemas, ecología y ecosistemas en general? ¿Todo claro por aquí?
En la barrita de chat, bien, les coloco lo que van a ser las claves de la semana. Bien. Cualquier duda, cualquier consulta, chicos, recuerden, tienen la plataforma Multichat. Hagan uso de eso. Estamos ya en semana de examen, si no me equivoco. Consejos para el examen, consejos generales en sí, duerman, vayan bien dormidos. Segundo, lleven caramelitos, sirven bastante. Tercero, lleven papel higiénico, se los cuento por experiencia. Bien, a mí me dio moquillo ese día, no llevé papel higiénico, adivinen con qué me limpié, correcto, con las hojas del examen que iba avanzando. Bien, porque ir al baño no te van a dejar, es muy riesgoso, bien, van a limitar bastante y menos aún ahora en pandemia. ¿eh? Las fijas que te pueden llegar en el examen. Esto, relaciones. Te van a preguntar por una de ellas, puede venir. Segundo, redes, también es clásico. Ciclos de parte teórica, eso sí, sobre todo entender estos tres ciclos, ¿bien? Carbono, nitrógeno, azufre son también con la atmósfera. El fósforo es netamente terrestre. ¿Bien? El nitrógeno principalmente bacteriano y acordate de los nitratos, que es la única forma absorbible por las plantas. Y en esta partecita, la tasa. Bien, aprender a calcular la tasa e interpretarla. Si estornudan, los botan. Bueno, es parte de eliminar a la competencia también. Bien. Nicho ecológico hábitat es teoría. Ah, sucesión. Sucesión sí, es un claro problema que te pueden colocar. Sucesión primaria, secundaria. Sobre todo, chicos, recuerden que San Marcos tiene la manía siempre de preguntar temas de actualidad. Por ahí te pueden meter al zorrito ron ron, por ahí te pueden meter lo que está en el volcán de Las Palmas, o te pueden poner los temas víricos. Bien, la gran reducción de población que ha habido en algunas zonas y el boom, perdón, que ha habido por parte de las partes reproductivas. Va a haber un tema de un baby boom. Bien, San Marcos sí, tiene esa cualidad, no solamente en preguntas de biología, te lo pueden meter en cualquier otro tipo, bien, en historia, economía, incluso en RB, en los textos, preguntas de actualidad, siempre hacen eso. Cuando yo di mi examen me vino, por ejemplo, lo que viene a veces con el Premio Nobel de Perú, bien, que también se los pueden colocar en literatura. Bien, chicos, son las 11:50, ya nos quedan, ¿cuántos? 5 minutos, ¿cierto? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Puede ser de ese tema o de temas anteriores, ¿bien? No hay ningún problema. Les dije que esta clase iba a ser más corta. Los tratados son bastante memorísticos, pero puede que les coloquen alguno, sobre todo los últimos. ¿Ninguna duda, chicos? ¿Ninguna consulta? ¿Todo bien? A ver, por ejemplo, en enfermedades. ¿Qué tema quieres en enfermedades? Memorizar las enfermedades. Aprender a reconocer primero la clasificación de enfermedades, que es una básica. Bien, son los tres grupos, de acuerdo a la rapidez, de acuerdo a la frecuencia y de acuerdo al tipo, si es infecciosa o no infecciosa. Luego, reconocer lo que viene a ser el protocolo que hizo el señor Koch, ¿bien? Con los cuales nos permite identificar si se trata o no de una enfermedad infecciosa. San Marcos pregunta sobre los nombres. Sí, tienen que aprenderse también un tema de los nombres y también del patógeno causante. Bien. En caso de las enfermedades virales, recuerden que el virus se llama como la enfermedad. El virus del herpes, el virus del sarampión, el virus del dengue. Bien, ahí no tienen problema. En el caso de las bacterias, sí tienen que conocer a las principales. Bien, Mycobacterium tuberculosum, Treponema pallidum. ¿Qué más tenemos ahí? Luego tenemos a los temas de los parásitos. Con los parásitos también identificar de qué tipo de parásito se trata. Si es un parásito interno, puede ser un parásito como un protozoario, puede ser el tema de un helminto, o es un parásito externo, bien, un ectoparásito, como el caso, por ejemplo, de los piojos, como el caso de la sarna. Luego, ¿qué más?
En enfermedades también he visto que preguntan bastante sobre los estadios del desarrollo de una enfermedad. Bien, lo que viene a ser el periodo de incubación, el periodo de desarrollo y la convalecencia. Te pueden preguntar dónde aparecen los síntomas, viene a ser el desarrollo. O de forma indirecta, ¿en qué etapa tú reconoces que estás enfermo? ¿En cuál de ellas? Acuérdate que convalecencia no lo vas a, perdón, en incubación no lo sientes. Bien, tú ahorita puedes estar desarrollando una enfermedad, pero simplemente no lo sientes. ¿Cuándo empiezas a ser consciente de que tienes la enfermedad? Cuando se desarrollan los síntomas, cuando aparecen. Y eso tiene que ver con la etapa de desarrollo. Bien, la convalecencia de por sí es la etapa más importante. Recuerden, de las tres es la más importante porque es la etapa en la cual va a determinar si tú sobrevives o no. Si una persona no llega a convalecencia, ¿qué significa? Que en la etapa de desarrollo fallece. Bien, que su cuerpo no logra poder soportar. Cuando una persona entra en convalecencia es porque ya está en recuperación, pero si falla la convalecencia, recae y su cuerpo ya se encuentra debilitado. Bien, profe, ¿cómo reconozco síntoma de enfermedad? Sencillo. Los síntomas es aquello que te va a indicar si la persona está o no enferma. Pueden ser cualquiera. Digamos que yo voy por la calle y veo por ahí a un mendigo que tiene un montón de heridas en la piel. Profe, ¿qué es eso? Son síntomas. Esas pequeñas bolitas, ahí puede haber presencia de líquidos, ojos rojizos, lagrimeo, una sudoración excesiva. Son sintomatologías que a mí me indican que esta persona está padeciendo una enfermedad. Ahora, yo no puedo asumir con los síntomas si es una enfermedad contagiosa o no. Para que sea contagiosa, recuerda que tiene que ser infecciosa. Bien, tiene que haber un patógeno de por medio que se pueda contagiar. Tal vez puede ser una enfermedad carencial. Esta persona está con los ojos rojos, está sudando, le están saliendo erupciones porque le falta vitamina A. Y es una enfermedad carencial no contagiosa. Bien, ahí vienen los protocolos de Koch para poder reconocer. Entonces, con temas de enfermedades, tengan mucho cuidado con el contexto. Una pregunta básica también con enfermedades tiene que ver con las pandemias. Bien, reconocer que una pandemia tiene que ser el total. Si en las condiciones de la pregunta no te indican que el total del mundo ha sido infectado, no es una pandemia. Bien, simplemente viene a ser una epidemia. Así de simple. Por último, chicos, considerar también los tres aspectos de la salud. Bien, el bienestar físico, el bienestar mental y el bienestar social. ¿Según quién? La OMS. Bien, según la Organización Mundial de la Salud. Según otros términos, salud simplemente es la ausencia de enfermedad. ¿Y qué cosa es enfermedad? La falta de firmeza. Las esclereidas es la protección gruesa en el fruto que está dentro del xilema. Ah, esclereidas, no he escuchado ese término. A ver, algo rapidito para poder. No es a nivel de fruto, es a nivel de lo que viene a ser el tallo. ¿Bien? Para darle un mejor soporte estructural a las plantas. Está relacionado con el tejido de sostén, pero son básicamente formación de fibras. Bien, chicos, entonces yo sé que tienen examen creo que en esta semana, también la próxima. Muchos éxitos, señores. Bien, ya nos vemos la Profesor, siguiente semana. Adelante. profesor, en esa pregunta que mandó el compañero ¿por qué no puede ser la lechuza? Eh, un, A ver, un animal del tercer nivel trófico. el problema es, esta es la misma imagen. El problema es el ratón. Sí. Es que el ratón consume al caracol. Y aquí está el problema. Si tú vas por la lechuza, ratón, Ujú. caracol y jara, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. Planta, productor, herbívoro, carnívoro que consume herbívoro, carnívoro que consume a carnívoro. ¿Bien? Y ahí era el problema. Entonces, O sea, el cuervo sí cumplía al 100%. El cuervo por donde vayas va a ser tercer nivel. Pero la lechuza, el zorro no. La serpiente también tenía problema con el ratón. El problema era el ratón en sí. profe, entonces el ratón es un herbívoro y un carnívoro. Para este ejemplo, sí. Por este lado son herbívoros, por este lado son carnívoros. Y también Ah, por ya. acá, consume saltamontes también. ¿Ok? Bien, chicos, ya estamos en receso. Cuídense bastante. Nos vemos la siguiente semana. ¿Bien? Chao, chao. Gracias.